Bienvenidos al canal. Hoy les traigo una historia que vivió mi madre y me dio permiso para compartirla. Antes de empezar, no olviden suscribirse, activar la campanita y compartir este vídeo para que más personas conozcan esta experiencia real y estremecedora. Mi madre vivía en el norte de Tenerife, en un pueblo tranquilo, pero su casa estaba algo apartada, rodeada de fincas y vegetación. Justo detrás de la vivienda había un antiguo molino de gofio, que durante años fue utilizado por la familia y los vecinos, pero que con el tiempo quedó abandonado, y según contaba mi madre, en ese lugar también se escuchaban ruidos extraños y ecos que parecían voces. La casa era de 2 plantas, hecha de piedra y barro, con un suelo de tea que crujía al caminar. Allí vivía con sus 2 hermanas, su hermano mayor, su madre, su padre y su abuela, que ocupaba la planta alta. Desde siempre, esa casa dio señales de estar maldita. Se oían pasos, ruidos, puertas que se abrían y cerraban solas. Ponían objetos en un sitio y al rato aparecían en otro. Cosas desaparecían sin explicación, y días después volvían a aparecer. Mis tías solían pelearse porque se les perdía la ropa y pensaban que una se la había cogido a escondidas, pero con el tiempo se dieron cuenta de que algo más pasaba allí dentro. Una noche, mi abuelo regresó tarde a casa. Todos ya estaban dormidos, cada uno en su cuarto. Mi madre dormía con sus 2 hermanas, y su hermano, mi tío Jerónimo, dormía solo porque era sonámbulo. Cuando mi abuelo caminaba por el pasillo, vio lo que describió como un manto blanco cruzando rápidamente de una habitación a otra. Pensando que era mi tío, salió corriendo tras esa figura gritando su nombre. Mi abuela y mi tío se despertaron sobresaltados al oír los gritos. Corrieron a sujetarlo, creyendo que estaba fuera de sí. Y fue entonces cuando mi abuelo, con una fuerza descontrolada, gritó: «Dejen a mi familia en paz, llévenme a mí». Como si estuviera poseído, salió al patio, donde había una parra de viña y muros de más de 4 metros de altura. Cogió un palo grueso y duro, y lo partió en 2 como si fuera de cartón. Subió al muro intentando lanzarse, completamente descontrolado. Mi abuela y mi tío lograron detenerlo, lo calmaron como pudieron y lo metieron de nuevo en la casa. Dentro de la casa intentaron que se presinara con un crucifijo grande que mi abuela tenía en su habitación, pero mi abuelo se negaba a hacerlo, y ahí comenzó a recoger toda la ropa blanca y la arrojó al fuego. Obligó a mi madre y a mis tías a quitarse las camisas de dormir, que eran blancas con dibujos de elefantes, porque decía que no quería nada blanco en esa casa. Al día siguiente, mi abuela le preguntó si recordaba lo que había pasado y él le dijo que no. Ella le contó lo que hizo, incluso cómo rompió el palo como si fuera un pan, y él respondió que eso era imposible, que ese palo era demasiado grueso para partirlo así. Pero lo más perturbador es que los sucesos no cesaron. Los pasos, los ruidos, las cosas moviéndose de lugar, seguían día y noche. Una noche, mi madre escuchó a su abuela decirle a mi abuela que esas cosas sucedían porque esa casa se construyó sobre un cementerio de los duendes. Mi madre se armó de valor y días después le preguntó a su abuela qué era eso. Y ella le explicó que así se llama cuando se entierran niños que murieron sin ser bautizados. Que sus almas quedaban atrapadas. El ambiente en la casa era cada vez más tenso, más pesado. Las discusiones, los ruidos inexplicables, las puertas que se abrían solas. Mi abuelo pensó que reformando la casa cambiaría algo. Así que contactó con un conocido para reformar el baño. Este hombre vino, trabajó un par de días, pero dejó la reforma a medias y no volvió. Días después, mientras mi madre estaba en la cocina con mi abuela, vio a su madre leer el periódico con una expresión de espanto. Le preguntó qué pasaba, y mi abuela le mostró la noticia. Ese mismo hombre que iba a hacer el baño había aparecido muerto, sin una causa clara. A pesar de eso, mi abuelo decidió terminar él mismo la reforma. Pero semanas después, murió. Justo una semana antes de que mi madre se casara. Fue entonces cuando mi abuela, desesperada, buscó a un conocido del pueblo que sabía sobre fenómenos paranormales. Él visitó la casa, y después de recorrerla, le dijo que allí habitaba algo maligno, muy antiguo, muy poderoso, que quien intentara tocar esa casa para cambiarla, reformarla o sacarla de su estado, moriría. Que estaba maldita. Con el miedo a flor de piel y ya habiendo perdido a su esposo, mi abuela decidió marcharse de allí. Mi madre, sus hermanos y ella se mudaron al sur de Tenerife.
La casa quedó atrás, sola, en silencio, pero no por mucho tiempo. Fue entonces cuando un día, estando con una compañera de trabajo, decidieron hacer un viaje al norte. Mi madre le preguntó si quería ver dónde había crecido. Y fueron. Cuando llegaron, mi madre me cuenta que desde que se acercó ya sentía un escalofrío extraño. El aire se sentía pesado, denso. El silencio era perturbador. La casa estaba derruida, cubierta de enredaderas y tierra, pero lo más inquietante fue que, al mirar hacia el pasillo desde la entrada, aún seguía ahí, intacto, el cuadro de su abuela. Y ahí entendió que esa casa, por más años que pasaran, jamás se iba a dejar en paz tan fácilmente. Voy a contarles otra historia estremecedora que ocurrió en el norte de Tenerife hace ya muchos años. Una historia real que ha pasado de boca en boca entre generaciones, y que aún hoy provoca escalofríos entre quienes la conocen. Se trata del caso de una mujer que fue enterrada viva por error, víctima de una extraña condición médica y de la ignorancia de la época. Pero también fue víctima del miedo, del apuro, y de la muerte más cruel imaginable, una muerte consciente, solitaria, encerrada en la oscuridad. La mujer se llamaba Clara. Tenía unos 40 años, madre de 3 hijos ya adolescentes, y vivía con su familia en una antigua casa de piedra en uno de esos pueblos tranquilos del norte de la isla. Era una mujer saludable, alegre, conocida por su voz suave y por vender dulces artesanales en la plaza del pueblo. Pero Clara tenía algo que, en aquel entonces, no era bien entendido. Sufría ataques esporádicos de lo que hoy se conoce como catalepsia. Durante estos episodios, su cuerpo quedaba inmóvil. Su pulso se volvía casi imperceptible y parecía que no respiraba. Duraban horas, a veces, un día completo. Luego despertaba, desorientada pero sin daño alguno. Pero aquella última vez fue distinto. Una mañana, Clara amaneció con malestar. Su esposo, al verla tan pálida y débil, llamó al médico del pueblo, un hombre ya mayor y con conocimientos limitados. El médico la examinó de forma rápida. No detectó signos vitales. En aquella época, sin máquinas, sin ECG, sin resonancias, era fácil confundir un cuerpo en letargo con uno sin vida. Y así lo declaró, muerta. La familia, devastada, organizó el velorio ese mismo día. En el salón de la casa colocaron el ataúd con el cuerpo de Clara. Sus hijos lloraban desconsolados. Vecinos y amigos pasaban a despedirse. Nadie cuestionó nada. Algunos notaron que su piel no estaba del todo rígida, que sus manos no estaban frías del todo, pero el respeto y el dolor impidieron cualquier duda. Esa misma noche, la enterraron en el cementerio del pueblo, en una vieja bovedilla de la familia. Y aquí comienza lo más aterrador. Al día siguiente, el sepulturero, un hombre llamado don Sebastián, serio y respetado por todos, fue al cementerio temprano para terminar unos trabajos de albañilería. Mientras colocaba unas losas cerca de la zona antigua del camposanto, escuchó algo que le hizo detenerse. Un golpe sordo, como un puñetazo contra madera. Luego, un quejido, bajo, y después, un grito desgarrador. Se quedó helado. El sonido venía claramente del nicho donde había enterrado a Clara la noche anterior. Pensó que estaba alucinando. Se acercó, puso la oreja contra la lápida, y escuchó con claridad. «Ayuda, por favor, sáquenme de aquí». Don Sebastián palideció. Retrocedió temblando. Tardó unos minutos en reaccionar. Luego echó a correr al pueblo. Fue directo a casa de la familia de Clara. Al principio pensaron que estaba borracho o enfermo. Pero su desesperación era tan real que el hijo mayor de Clara, junto a otros vecinos, decidió acompañarlo. Al llegar, el silencio era absoluto. Nadie gritaba ya. Pero don Sebastián les pidió que escucharan, y con atención, notaron un débil rasguño, como uñas arañando desde dentro. No lo dudaron más. Con palas, mazas y picos comenzaron a abrir la bóveda. Cuando por fin levantaron la tapa del ataúd, todos quedaron paralizados. Clara ya estaba muerta. Pero esta vez sí. Tenía los ojos abiertos de par en par, llenos de sangre. Sus dedos estaban completamente ensangrentados, sin uñas. Había arañado y golpeado tanto la tapa que el interior del ataúd estaba cubierto de marcas profundas.
Su boca estaba abierta en un grito mudo, con sangre seca en los labios. Había despertado horas después de ser enterrada, y había luchado con cada fibra de su ser por salir. Murió asfixiada, enterrada viva, sola, consciente, olvidada por todos. La familia cayó en una profunda culpa. El médico del pueblo abandonó su práctica pocos meses después. Y don Sebastián jamás volvió a acercarse a ese rincón del cementerio. Se retiró ese mismo año. La tumba de Clara se convirtió en leyenda. Hay quienes afirman que, en ciertas noches frías, se escuchan golpes lejanos, como si aún quedara algo atrapado ahí abajo. Y muchos vecinos que nacieron años después cuentan que, al pasar cerca de la lápida, sienten escalofríos, o que algo los observa. Como si su alma no hubiera encontrado descanso. Y es que, ¿cómo podría encontrarlo alguien que murió 2 veces? Otra historia que quiero compartir es sobre mi abuela. Ella era de La Gomera. Una mujer fuerte, de esas que crecieron entre barrancos y leyendas, donde la noche parece esconder secretos que no se cuentan fácilmente. Mi abuela, la madre de mi madre, solía contar que cuando era apenas un bebé, dormía entre su madre y su tía. Como se hacía antes, todos en la misma cama. En casas humildes donde la madera crujía con cada viento y el silencio tenía peso. Y contaba también una leyenda que corría en esa época. Decían que por las noches, justo a las 12, las brujas se reunían en la era del pueblo. Las viejas del lugar hablaban de cánticos extraños, de risas que no eran humanas y de ruindades que hacían cuando nadie miraba. Mi abuela decía que una de esas noches ocurrió algo que nunca olvidó su madre. Ya dormida, su madre se despertó con un escalofrío. Instintivamente, miró hacia el lado, donde debía estar la niña. Pero la cuna estaba vacía. Desesperada, se levantó y de pronto, escuchó un llanto apagado, casi como un gemido ahogado por la tierra misma. Lo siguió, y lo que vio la marcó para siempre. Allí, debajo del losero, esa gran piedra lisa donde se solía lavar la ropa, estaba mi abuela. Una bebé morada del frío, temblando, como si hubiera estado allí toda la noche. No había forma de que una criatura tan pequeña pudiera haberse ido sola hasta allí. Y menos aún meterse debajo de una losa tan pesada. Decía siempre mi abuela, con voz firme y sin dudarlo, fueron las brujas. Ellas me llevaron. Y cada vez que lo contaba, lo decía igual, sin buscar dramatismo, pero con esa mirada que uno no olvida. Esa que viene de alguien que ha vivido cosas que no se pueden explicar. Después de aquel episodio, su madre, mi bisabuela, nunca volvió a dormir tranquila. Decía que desde esa noche algo había cambiado en la casa. Que los perros no ladraban igual. Que las gallinas se alborotaban de madrugada sin razón. Y que, a veces, al mirar por la ventana, veía sombras moverse por la era, aunque no hubiera luna. Mi abuela, aún siendo tan pequeña, creció con una sensibilidad extraña. Sentía cuando alguien iba a morir. O cuando algo malo iba a pasar. Y aunque en el pueblo muchos callaban por miedo o por vergüenza, ella lo contaba con naturalidad, sin adornos. Recuerdo que de adulta aún evitaba pasar cerca de esa piedra, el losero donde la habían dejado. Decía que cuando se acercaba, sentía frío, aunque estuviera al sol. Una vez, muchos años después, ya siendo madre, se atrevió a preguntarle a una vecina anciana sobre lo que pasó. La mujer la miró en silencio, luego bajó la voz y le dijo: «Tú no fuiste la única. Otras madres también encontraron a sus niños fuera de la cama. Pero no todos tuvieron tu suerte». Eso la dejó helada. Nunca volvió a preguntar más. Y aunque nunca habló con odio, sí lo hacía con firmeza. «A mí me llevaron las brujas», decía, «pero mi madre me trajo de vuelta». Porque según contaban, las brujas no robaban por hacer daño. Robaban por rito, por pacto, o simplemente por juego. Y a veces, devolvían a los niños. Otras veces, no. Otra historia que quiero compartir con ustedes ocurrió también en el norte de Tenerife, en el mismo pueblo donde se crió mi madre. Una historia que ha pasado de generación en generación y que aún hoy se recuerda con temor y asombro. Esta historia sucedió aproximadamente en el año 1971. Y fue vivida por un hombre muy conocido del pueblo, del que prefiero reservar el nombre por respeto,
pero cuya familia aún vive allí y recuerda lo que ocurrió aquel día con escalofríos. Todo ocurrió un Viernes Santo, un día en el que, como muchos saben, la tradición y la creencia dictan que no se debe trabajar, ni cortar leña, ni hacer ruidos fuertes. En los pueblos rurales de Tenerife, estos días eran sagrados, y la gente los respetaba casi por miedo más que por devoción. Pero aquel hombre, el padre de quien vivió para contarlo, decidió no hacer caso. Tenía animales que alimentar, una familia numerosa, y no podía dejar pasar un día sin juntar pinocha, hojas secas de los pinos, que en ese entonces se usaba para todo, calentar los fogones, dar cama al ganado, encender fuegos. Así que, pese a las advertencias, cargó sus burros, se colocó su sombrero de paja y subió al monte, con el saco al hombro, decidido a hacer su trabajo y regresar antes de que anocheciera. La zona a la que fue era espesa, llena de brezos y pinos centenarios. Mientras hacía su faena, recogiendo pinocha y cargando poco a poco los sacos, todo parecía normal, hasta que ocurrió algo que jamás pudo olvidar. Cuando estaba por terminar el segundo saco, se dio cuenta de que un perro negro lo estaba observando desde unos metros de distancia. Era un perro grande. Demasiado grande. Más alto que un perro normal, de pelo negro azabache, con los ojos intensamente oscuros. No ladraba. Solo lo miraba. Al principio pensó que sería de algún otro campesino. Pero no llevaba collar, y no parecía moverse como un animal normal. De hecho, lo que más lo inquietó fue que, cuando trató de espantarlo con un CHSSS, fuera de aquí, el perro no huyó. Se dio la vuelta lentamente, y caminó hacia un grupo de brezos espesos y secos. El hombre, curioso y algo inquieto, dejó el saco en el suelo y se acercó para ver hacia dónde se había metido. Pero lo que vio lo dejó paralizado. Detrás de los brezos no había rastro del perro vivo. Solo un montón de huesos negros, perfectamente acomodados, como si el perro se hubiese desintegrado allí mismo. Lo más extraño de todo, es que no había espacio ni salida entre los brezos para que el animal se hubiese escapado. Simplemente ya no estaba. Los huesos eran reales. Los vio con sus propios ojos. Pero en vez de tocarlos, dio un paso atrás, sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo. Agarró su saco, montó a los burros y bajó del monte sin mirar atrás. Esa noche, cuentan que tuvo fiebre, que no pudo dormir, y que el burro que llevaba el saco donde vio al perro murió días después sin razón aparente. Los vecinos le preguntaron qué le pasaba, por qué tenía esa cara pálida, por qué no salía más al campo. Él solo decía, no hay que subir al monte en Viernes Santo, lo que anda por allí esos días, no es de este mundo. Desde entonces, esa zona del monte fue evitada durante muchos años por los campesinos más antiguos. Y aunque algunos decían que eran supersticiones, nadie más volvió a subir en Viernes Santo. Muchos en el pueblo creen que lo que vio aquel hombre no era un perro, sino un espíritu, un ente oscuro, una presencia que cuidaba el monte o castigaba a quien rompiera el respeto del día sagrado. Sea como sea, lo cierto es que nunca volvió a ser el mismo después de eso. Años más tarde, cuando ya conocía esta historia que mi madre me contó varias veces en casa, decidí investigar. Quería saber si había alguna leyenda relacionada con ese monte, con perros negros o apariciones en días santos. Lo primero que hice fue preguntar a otros mayores del pueblo, discretamente. Y para mi sorpresa, no fue la única vez que alguien dijo haber visto un perro negro allí. Una vecina ya anciana me dijo: «Mira, niña. En ese monte pasan cosas raras. Cuando yo era chica, decían que ahí se aparecía el perro del barranco, que era un alma condenada que se transformaba en perro para asustar a los que no respetaban la Semana Santa». Después fui a la biblioteca del pueblo, y entre periódicos viejos y recortes polvorientos encontré una pequeña nota escrita a mano. Zona prohibida Viernes Santo, reportes antiguos de visiones y animales extraños. No había nombres, ni detalles, pero alguien ya había escrito eso allí. También vi que el terreno había pertenecido a una familia muy antigua, y se decía que siglos atrás en ese mismo monte se hacían rituales, por lo que algunos creen que la energía quedó marcada para siempre. Lo más inquietante ocurrió cuando subí una foto del monte a mi canal, como parte del contenido del vídeo, y una mujer mayor me escribió por privado diciendo: «Ese sitio, ahí no solo se aparecía el perro.
Mi abuelo dijo que en los años 30 ahí colgaban brujas. No supe qué contestar. Solo puedo decir que después de toda esa investigación, no he vuelto a mirar igual ese lugar. Y cada vez que llega un Viernes Santo, evito siquiera hablar de subir al monte. Porque a veces, hay cosas que no se pueden explicar.